Hola amigos y hermanos en la fe, aquí con ustedes Cintia Salgado desde España, del Ministerio Cristiano La Vid. Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy quisiera compartir con ustedes sobre una frase que se está repitiendo mucho en los últimos días y las últimas semanas. La frase que todos conocemos, quédate en casa. Meditando sobre esta frase, estuve investigando en el internet, en Google, usted también lo puede encontrar, y me llamó la atención que una de las orígenes de esta frase que ahora la usan para el tema del confinamiento, de invitar a la gente a quedarse en su casa como medida de ayuda y de prevención para contagios, pero hay una fuente que menciona que tomaron esta frase de uno de los pensamientos de Pascal. Usted sabe que Pascal fue un matemático, un inventor, un empresario, una persona altamente inteligente, un filósofo y un teólogo reconocido en su época. Y Pascal, alrededor del 1654, tuvo un gran accidente que casi le cuesta la vida. Pero a raíz de este accidente, Pascal cambia su vida y se convierte en un hombre introvertido, un hombre buscador de Dios, de la sabiduría, y comienza a escribir. Y en uno de sus pensamientos dice lo siguiente, yo voy a leérselo a usted, voy a permitirme que se lo lea. Dice así uno de sus pensamientos, que de aquí algunos opinan que se ha tomado esta frase de quédate en casa. Dice el pensamiento: he comprendido que toda la desdicha de los hombres se debe a una sola cosa, la de no saber permanecer en reposo en una habitación. Un hombre que tiene lo suficiente para vivir, si supiese quedarse en casa con placer, no saldría de allí más que para embarcarse o vivir el asedio de una plaza. Si se compra un grado en el ejército a buen precio, es porque resulta insoportable el no moverse de la ciudad. Y si se busca el rato de los demás y las diversiones de los juegos, es porque no sabe permanecer en su propia casa placenteramente. A mí me llamó la atención mucho este pensamiento porque inmediatamente trajo a mi mente el Salmo 46, el verso 10, que dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Fíjense que Pascal dice que el hombre no sabe permanecer, no sabe quedarse en casa por un motivo de buscar en la calle el ruido, el placer, el olvidarse de cosas, el escaparse incluso a la realidad misma de uno mismo, de su casa, de Dios. Y obviamente el no enfrentarse a una realidad que tenemos. Hoy en día se nos invita a quedarnos en casa, y permítame que en esta ocasión yo tome esta frase no solamente para invitarle a que se quede encerrado en su casa, no, para nada, sino que la vamos a darle un sentido tanto físico como espiritual. Quedarse en casa implica quedarse quieto. Y es una de las cosas que al humano le cuesta. Al humano le gusta, o por lo general, estar en acción, en actividad, quizás no física, porque hay algunos que les gusta estar más tranquilos, pero sí a nivel mental. Nos cuesta mucho incluso que nuestra mente repose. Siempre estamos pensando y meditando y dándole vueltas a las cosas y pensando. Incluso nos cuesta hasta veces hasta dormir. En sueños también estamos en actividad y nos cuesta mucho estar quietos. Hay personas que se levantan y se sienten cansadas, ya al levantarse ya están cansadas de tanto que la mente no descansó dándole vueltas a cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, probablemente sí. Y quedarse o quédate en casa implica estar quietos, y implica tener que ver
tres realidades. Yo las he agrupado en tres realidades. La primera es ver cómo estamos nosotros mismos. Es analizarnos y darnos cuenta de cómo estamos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual. Es un reencuentro con nosotros mismos. Implica también ver la realidad de cómo está la familia, la realidad de la familia en la que vivimos. Quizá usted no tiene hijos, pero sí tiene un esposo, una pareja con la que convive. Ver la realidad de cómo está su relación con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con su entorno. Y por último, es ver la realidad de cómo estamos con el Señor, de cómo estamos con Dios. En el quedarse quieto implica escuchar a Dios, porque a veces el ruido de los quehaceres del día a día no nos dejan escuchar la voz de Dios. Y ahora, al estar mucho tiempo en casa, de repente no todas las personas, hay muchas que están trabajando, otras no, pero las que han estado han tenido la oportunidad de ver las cosas de otro punto de vista, de ver si realmente usted se ama a sí mismo, de realmente verse si no estaba actuando de una manera equivocada antes de que todo esto comenzara, de realmente ver si su familia está siendo importante para usted y la está valorando, la está cuidando, o hay carencias dentro de los hijos, dentro de las parejas, si la relación con Dios quizá no es tan buena, no ha sido profunda, o quizá ni siquiera ha habido relación con el Señor. Fíjese que la palabra casa está alrededor de toda la escritura. Y hay una cosa interesante estudiando esta tarde aquí en España para esta palabra que quería compartir. Me he dado cuenta que la palabra casa y la palabra familia se derivan de la misma palabra en hebreo, que es el original en el Antiguo Testamento. Las dos se originan de la misma palabra en hebreo. Y son palabras que se componen, pero final de cuentas tienen la misma raíz. Es decir, que familia y casa para el Señor es lo mismo, tiene el mismo concepto, la misma profundidad, la misma importancia. Y una casa, hermano, no solo son paredes, no solo son puertas ni ventanas, implica compromiso, implica responsabilidad, implica sabiduría, principios, una serie de cosas, de valores que hoy necesitamos. Es un buen tiempo para que usted se analice, se observe a sí mismo si está llevando una vida correcta, el camino bueno, si ha tomado decisiones sabias, porque hay momentos donde Dios nos obliga a parar y es para darnos cuenta de cómo estamos. Y si no hemos estado quizá en la dirección correcta, es para tener la oportunidad de redirigir nuestras vidas, de redirigir nuestras decisiones, nuestras motivaciones, nuestras metas, todo lo relacionado con nosotros mismos. Pero también esta situación nos ayuda a valorar lo realmente importante. Nos damos cuenta que podemos vivir con menos de lo que pensamos. Nos damos cuenta que podemos vivir sin cosas que pensamos esenciales. Permítame el ejemplo, quizá puede parecer muy superfluo, pero no, es aplicable. El hecho de los hombres se han dado cuenta que el fútbol no es tan importante como quizá lo veían para sus vidas. Las mujeres se han dado cuenta que quizá andar de tienda en tienda no es tan imprescindible para vivir y para valorar y para disfrutar el tiempo con la familia. Nos damos cuenta de que realmente lo más importante está allí y probablemente no lo estábamos cuidando. Mire la importancia de cuidar nuestra casa, de cuidar nuestra familia. La escritura lo dice en Proverbios, en capítulo 14, el versículo 1, probablemente es un versículo que a las mujeres no nos gusta demasiado, pero nos confronta con la realidad. Mire cómo dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y no crea que es un verso que se ve aislado allá, no, yo soy una mujer sabia. Yo no sé usted, pero a mí, con el camino de servicio al Señor y ahora pastoral,
Me ha tocado ver a mujeres verdaderamente sabias, esforzadas, mujeres que han sufrido por mantener el hogar, por mantener la familia, mujeres que han luchado, mujeres dignas de honra, dignas de valor. Mi madre, una de ellas, una mujer que ha luchado hasta el final por mantener un hogar y fruto de ello, todas sus hijas están en el camino del Señor, creyéndole a Dios y con una familia estable. Ahora bien, no todas tenemos ese ejemplo. Hay mujeres que también me ha tocado ver, y créame que no son pocas, las mujeres que en vez de edificar su casa, en vez de atender su casa, y no significa ser esclava, no significa que usted no tiene derechos, significa del rol que Dios nos ha dado, nos ha entregado el privilegio de ser una columna en nuestro hogar. He visto mujeres que en vez de edificar, destruyen con sus acciones, destruyen con sus palabras, destruyen actuando, como dice la Escritura, neciamente. Y este tiempo donde probablemente algunos sí que están trabajando, pero quizá otros no, y han tenido la oportunidad de estar tiempo allí con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y ahora es el tiempo donde hemos podido ver cómo estamos como familia, qué clase de mujeres somos. En mi caso, que soy mujer y que también tengo una familia, tengo un hijo, tengo un esposo, y que mi esposo ha estado un mes en casa, hemos tenido tiempo para compartir, pero ¿cómo lo hemos gestionado? Ha sido un tiempo de construir, un tiempo donde poder instruir a los niños, un tiempo donde poder alimentar la relación con tu pareja, un tiempo donde poder alimentar la comunicación, una cuestión tan imprescindible y tan que si hace falta la comunicación puede ser un arma de destrucción de la familia, de destrucción de la familia. Hoy en la era de la comunicación es casi irrisorio que es donde menos se comunica la familia. Todos están juntos, pero están con su tablet, con su móvil cada uno, viendo cualquier cosa, y no hay relación, interacción entre los miembros de la familia, y eso es preocupante. Es un tiempo donde podemos retomar comunicaciones, jugar con los hijos, dedicarles tiempo, dedicar tiempo para la casa también. Yo no sé usted, pero es un tiempo perfecto, idóneo para organizar y limpiar aquellas cosas que hace mucho debieron de salir de nuestra casa, ¿verdad? Aquel armario que estaba lleno de cosas que a lo mejor ya no servían o que pueden ser de bendición para otro. Es un tiempo donde poder darnos cuenta de que a veces dedicamos mucho tiempo a otras cosas y nuestra propia casa se está cayendo. No crea que solo estoy con las mujeres, también los hombres. Los hombres es un tiempo para edificar la casa y el hombre solo no puede. Ya lo dice Proverbios, el capítulo 22 en el versículo 6, dice, este verso no, este lo voy a mencionar ahora. En el mismo, sí, es Salmos, discúlpeme, Salmos 127 en el versículo 1, mire que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El hombre por sí solo no puede edificar una casa. El varón que Dios necesita sabiduría para atender a la mujer por como vaso más frágil, necesita sabiduría de Dios para poder comunicarse con su pareja, porque al hombre es un factor que quizá le cuesta más, necesita sabiduría para poder tratar los hijos, para poder criarlos, enseñarles la palabra de Dios, porque Dios a eso nos va a demandar si realmente nosotros hemos guiado a los niños en su camino. Y ahora sí, lea el Proverbios 22, el verso 6 que tenía preparado antes, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Este es el tiempo para instruir los niños. Es el tiempo para explicarle a los niños que
que hay una situación que nosotros creemos en Dios, pero aún así tenemos que tomar nuestras precauciones, no jugar a la superfe con los niños de decir, no, no pasa nada, no hay que seguir las normas y Dios nos cuida. No, hay que enseñarles a los niños que hay que seguir las recomendaciones, que hay que cumplir una serie de cosas y que haciendo nosotros nuestra parte, el Señor hará la suya, cuidándonos, protegiéndonos, guardándonos. Es un tiempo donde afianzar la familia. Ahora bien, esto a nivel físico, literal, de casa. Ahora, la frase quedarse en casa también tiene una connotación espiritual. Todos sabemos que nosotros somos casa también. El Señor, desde que hubo la caída en el huerto del Edén, quiso retomar la comunión con el hombre que se había perdido a causa del pecado. Y vemos desde Abraham, vemos desde Isaac, vemos desde Jacob, Moisés con el tabernáculo de reunión, vemos con todos los patriarcas, con el rey David que quiso construir una casa, con Salomón que finalmente construyó el templo de Dios. Y vemos que siempre Dios quiso habitar en medio de nosotros, quiso estar con nosotros. Y aún así mandó su propio Hijo para morir por nosotros, para hacernos a nosotros templo también de su Espíritu, para que cuando Jesús iba a ascender, recuerdan lo que les dijo, yo iré y les prepararé morada, ya dice, en la casa de mi Padre, yo voy a prepararles morada. También nosotros tenemos una casa en el contexto espiritual. Nosotros mismos somos una casa. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que el Señor quiere avivarnos a nivel espiritual. Es un tiempo donde el hombre necesita ser reencontrado con el Señor. Hay muchos que han orado, Señor, aviva la iglesia, pero hemos creído erróneamente que el avivamiento iba a llegar a la iglesia de alguna manera, no sé, casi supersticiosa, pero el Señor nos enseña a la luz de su palabra que el avivamiento comienza dentro de nosotros, dentro de la persona, dentro de las casas. Podemos ver en el libro de Hechos cómo el Señor visitó, el Espíritu Santo visitó las casas de los primeros cristianos, de los primeros discípulos, cómo la casa de Cornelio fue llena del Espíritu Santo, cómo la casa de el hombre del carcelero, ¿se acuerdan de Pablo? Cómo esa casa completa de este varón fue llena del Espíritu, fue salva y fue bautizada. El Señor aviva, pero empieza por nosotros, empieza por las casas. Nosotros estamos y somos casa del Señor, casa de Dios. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús, es un texto muy conocido donde nos demuestra que somos nosotros, que mora en medio. Jesús quiere estar con nosotros. Miren en Mateo 18:20, dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros somos unas piedras vivas, dice Pedro en su epístola, somos piedras vivas de la casa de Dios. La casa de Dios somos todos, en otra figura usa el cuerpo, todos somos parte de ese cuerpo. Y por lo tanto necesitamos crecer en esa relación con el Señor. Este es un tiempo, retomando los tres aspectos que les decía al comienzo, que iba en tres líneas, ¿se acuerdan? El primero, en ver cómo estamos nosotros. Segundo, en ver cómo está la realidad de nuestra familia. Y en tercero, cómo está nuestra relación con el Señor. Quizá nosotros decíamos, no, yo sí estoy confiando en el Señor, yo sí estoy aferrado al Señor, yo estoy fortalecido. Y cuando ha venido todo esto, nos hemos dado cuenta realmente cómo estamos, qué tipo de relación tenemos con el Señor, qué tipo de comunión, si estamos avivados, estamos un poquito menos la llama ahí, un poquito menos débil, más débil, perdón. ¿Cómo estamos con el Señor? Es un tiempo idóneo para examinarnos. Es importante examinarnos.
para ver cómo estamos. Pedirle al Señor que nos dé la revelación de cómo estamos, para que nos dé el discernimiento de ver lo que necesita ser fortalecido en nuestra vida espiritual, de cómo ser más edificados por medio de la palabra del Señor. Es un tiempo de tener comunión con Dios, de avivar lo que Dios ya ha colocado dentro de nosotros. No espere que otro venga y le imponga las manos y le haga una oración. No, usted puede orar allí y el Espíritu Santo va a avivar su vida, va a avivar la vida de su familia con altares familiares. El Señor es un tiempo donde quiere que usted se acerque más a Él. Todos tenemos el deber de buscar la edificación, de buscar el crecimiento espiritual. Y esto no crea que es de unos pocos, todos los que hemos recibido al Señor podemos tener esa comunión. Cuando el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, yo estoy aquí, es verdad, a la puerta, tocando, para ver si me abres, para yo entrar y cenar contigo. No se lo estaba diciendo a la gente incrédula, se lo estaba diciendo a la gente de una iglesia en concreto, a la gente de la Odisea. Es decir, que a veces nosotros podemos estarle sirviendo al Señor, podemos estar haciendo cosas para el Señor, pero con una relación muy poca, muy pobre con Dios. Este es un tiempo para fortalecer nuestra relación con el Señor, nuestra fortaleza con el Señor, edificarnos y ser esa casa fortalecida de Dios. Porque tenemos identidad en Cristo Jesús. La identidad que Cristo nos da no es una iglesia, no es el nombre, no es la bandera de una denominación, no es la bandera de X o Y pastor. La identidad que Dios nos da es por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Esa es la identidad que nos da como hijos de Dios, porque el Señor nos hizo bastardos, no nos hizo mendigos ni siervos, somos hijos. Usted es hijo e hija del Señor. Tenemos esa identidad en Cristo Jesús. Entonces necesitamos crecer conforme al carácter de Cristo. Necesitamos ser más edificados. Y como último texto, quiero leerle por Efesios, en el capítulo 2, el verso 19, mire, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizos es una palabra que significa forastero, extraño, ¿verdad? Entonces dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense que tenemos la identidad en Cristo Jesús. Él es el fundamento, Él es la base, Él es nuestra identidad. Él nos hace ser hijos de Dios. Por medio de su sacrificio nosotros hemos alcanzado a ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos parte de ese edificio, necesitamos crecer con los demás hermanos. Es un tiempo para fortalecernos a nosotros y luego fortalecer a otros. Es un tiempo de crecimiento espiritual. No podemos salir de esta situación de la misma manera como entramos. Si usted no ha crecido espiritualmente, entonces yo le animo a que busque la comunión con el Espíritu, porque solo Él le va a fortalecer, solo Él le va a mostrar lo que necesita ser cambiado, lo que necesita ser mejorado. Él le va a contestar sus oraciones, va a contestar lo que usted está pidiendo. Es un tiempo para bendecir a otros, pero no podemos bendecir si primero nosotros no somos llenados, no somos fortalecidos, no somos renovados en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y Dios nos va a poner las oportunidades de poder hablar de su palabra a otros, testificar a otros. Es un tiempo que no puede ser desaprovechado. Es un tiempo para que nosotros podamos salir y salir renovados, salir con una perspectiva diferente, volver a aquella esencia del Evangelio pura y a
que Cristo sea el centro. Cristo es el centro. No es otra cosa, es Jesús. Tenemos que tener eso bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, resumiendo un poco lo que hasta ahora les he compartido, quédate en casa. Un lema que se está utilizando para invitar a la gente a literalmente quedarse en su casa, pero yo le animo a que no se quede de cualquier manera. Es un tiempo a que nos quedemos en casa para examinarnos a nosotros mismos, para limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, sacudirnos, ¿verdad? Todo pensamiento tóxico, para sacudirnos toda pereza espiritual, para quitar de aquellas actitudes que no son buenas. Es un tiempo para restaurar nuestra familia, para fortalecerla, para comunicarnos. Ojo, comunicarse no es gritarse, no es estar insultándose, no es estar peleando por todo. Comunicarse no es estar como un general intentando que los otros hagan lo que usted dice solo porque usted lo dijo. Comunicarse es hablar, comunicarse es expresar lo que pensamos, lo que sentimos sin herir al otro, es dar una palabra amable cuando el otro le dijo una palabra que no le gustó. Eso no es fácil, pero eso es comunicar y fortalecer la relación entre la familia. Y finalmente es un tiempo donde debemos ver cómo está nuestra relación con Dios y mejorarla día a día, buscando al Señor su rostro, buscando la revelación de su espíritu y poder ser fortalecidos para luego fortalecer a otros, porque viene un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo de crisis económica. Ya se está mirando, nosotros hemos tenido la oportunidad esta semana de bendecir a familias que realmente lo están pasando muy mal y no son familias de la iglesia, son familias de aquí de cerca, de la zona. No conocían a Jesús, lo hemos presentado, pero viene una situación difícil para la tierra y es un tiempo donde no podemos desaprovechar. Hay almas allí que van a ser cosechadas, pero necesitamos primero nosotros salir fortalecidos con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, los bendigo, les mando un gran abrazo desde España, Barcelona, la tierra bendita donde el Señor nos ha colocado, y permítame hacer una corta oración por usted, por su vida, por su familia. Padre, gracias por esta ocasión que me permites dirigirme a mis amigos, mis hermanos, Señor, en muchos lugares, en diferentes sitios. Yo te pido que les bendigas, que este tiempo de quedarnos en casa sea un tiempo totalmente aprovechado, totalmente, Señor, bendecido, un tiempo útil donde podamos realmente crecer como persona, crecer como familia y crecer en el Espíritu. Padre, yo los bendigo y te pido que les alumbres los ojos del entendimiento para poder ver aquello que todavía no han podido ver, para poder ver la revelación de tu Espíritu que tú quieres darles y para poder, Señor, verte y conocerte mejor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo. Espero verles pronto en otra oportunidad y muchísimas gracias. Hasta luego.